Muy buenos días, queridos amigos. Amigos queridos, hoy vamos a empezar el año. Es un año que, vale decirlo así rápidamente, es el año del tigre. Imagínense ustedes a un tigre y piensen en energía, lo que pueden hacer ustedes en este año. El tigre es poder, es definición, es decisión, es coraje, es avance, es lanzarse, es cruzar, es abordar, es ser temido pensando en términos positivos. Hace un año, Whitman, no sé si tú recuerdes, hace un año hablábamos de la clonación, con la famosa oveja Dolly, y resulta que ahora hablamos ya de la posible clonación de un ser humano. ¿Te molesta el sol que entra a la ventana de esta cabina? No, en absoluto, gracias, Whitman. Y yo hace un año decía justamente que la soberbia humana llevaría a que pudiera intentarse llevarse y a darse seres clonados. Lo alertamos aquí. Y es verdad que la cultura en nuestros días está precisamente viviendo una orgía de pensamiento técnico en proporciones verdaderamente trágicas. Yo pienso que la técnica está invadiendo a la naturaleza y con ello deformando a la disposición con la que el ser humano nació. El ser humano, en su principio, quiso parecerse a Dios, tanto así que fue mandado del paraíso. Y resulta que a estas alturas, con la tecnología, el canibalismo tecnológico, consumista, el ser humano está queriendo pretender ser Dios. ¿Qué riesgos que se lleva la República en casos específicos a propósito de la distorsión de la naturaleza, cuando construyen en determinados lugares donde fue una quebrada? Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Se enoja. Se enoja, que es lo que está sucediendo con la corriente del Niño, que se ha dado en llegar a producir un fenómeno. Siempre fue la corriente del Niño, he dicho, el fenómeno es una consecuencia. Pero mira, Whitman, que el sabio antiguo contemplaba el mundo y de ahí aprendía. El alquimista buscaba la clave mágica o la piedra filosofal. Y ahí estaba, respetaba al ser humano, respetaba la naturaleza y su conjugación sabia. Pero en cambio, el occidental, el hombre de ahora, quiere reducir el mundo a su voluntad. ¡Qué craso error! Esto de descubrir y arrancar los secretos de la naturaleza, el hombre solamente sirve para después someterla y violentarla. Y ahí la secreta, a voces, creo yo, pasión del hombre de nuestra cultura. En el momento en que el hombre busque clonar al hombre, estará siendo otro yo, sin saber quién podía ser aquel. Y eso es terrible. Si el ser humano ahora se está perdiendo en su propio yo, ha perdido desde hace largo rato su propio olor, no sabe cuál es su propio olor. Imagínate el encontrarnos con un ser clonado, que créeme que se va a dar, se dará. Porque la pedantería, la petulancia del ser humano ahora, metida en el maquinismo, en la tecnología, cada vez más dominante a ultranza, llevará a que veamos y lleguen a ver con pasión y hasta con placer seres clonados. Y comenzará el mundo a dividirse en dos: los que realmente son y los que nunca saben que fueron o que pudieran ser. Ojalá que quedaran alternativas para la humanidad, sobre todo para quienes no compartimos exactamente aquel tipo de clonaciones, de desarrollo de la ciencia. No siquiera en beneficio, sino en perjuicio de la propia existencia de la vida. Sí. Ahora, mis queridos amigos, entrando en tema, vamos a hablar y vamos a destacar algunos programas, buscando llegar al amigo, a la amiga generosa que nos escucha, a que se integre un poco más en el vasto y hermoso mundo de la filosofía de la medicina tradicional china. Hoy vamos a hablar sobre los pulsos chinos. ¿Qué son los pulsos chinos? Porque es que cuando el médico, el terapeuta, le recibe al paciente y además de oírle cosas que a veces para otro médico, al tecnicismo de la medicina occidental, no le da importancia, el médico tradicionalista, desarrollado en esa filosofía, no solamente que le escucha,
el que desde hace 2 meses le ha aparecido un lunar en la nuca y que para el médico no le da importancia general, para el médico tradicionalista sí. El palparle los pulsos, generalmente a nivel de la arteria radial en la muñeca de ambas manos, está llevando a que tenga una forma de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a través de los pulsos puede lograrse ver la cualidad funcional de los órganos al interno del cuerpo humano. En la medicina tradicional china hay 12 órganos fundamentales, como son el páncreas, la vesícula biliar, el hígado, el riñón, la vejiga, el corazón, el intestino delgado, riñones, etcétera, que nos hablan de toda una integralidad funcional regida por un potencial energético. Energía esta que cuando se desequilibra puede provocar patologías y cuyo desequilibrio energético puede ser palpable a través de biofísica, que no es más que la palpación de ese flujo de masa de sangre que está atravesando unos tubos que vendrían a ser las arterias. Esto es factible de ser leído. ¿Y por qué lo hicieron los chinos? Porque ellos, basados justamente en su filosofía, no pensaron nunca en querer medir el tiempo en el organismo. ¿Qué es lo que hace la medicina occidental? Cuando habla en la medicina occidental del pulso, se habla de la frecuencia cardíaca y no más que eso, y ciertas variables. ¿Qué se determina en los pulsos chinos? ¿Qué se advierte? ¿Energía? ¿Disminución de ella? A eso voy, mi querido Whitman. A través de los pulsos vamos a ver cómo, dicho de otra manera, la sangre atraviesa todos los órganos del cuerpo. Y al atravesar todos los órganos del cuerpo, arrastra la cualidad funcional de todos los órganos. Y al arrastrar la cualidad funcional de estos órganos, esto es factible de ser leído. Esto se puede estudiar ya ahora en biofísica, en ingeniería biofísica. Se puede determinar cuándo la masa de sangre puede determinar tensión a nivel de la pared. Y cómo con ello conjugar variables que en la forma de ser de cada uno de los órganos determina formas variables de determinar formas diferentes de pulso. Hay 28 tipos de pulsos que ya los voy a describir así rápidamente, porque este es un tema para hablar semanas de semanas. Pero es importante que al menos la gente que me escucha, a quien yo hablo, no hablo a los médicos, a ellos habrá que, tendríamos que hacer cursos y cursos largos, pero lo importante es que el paciente cuando me escucha, cuando va al consultorio y siente que yo le tomo con mis dedos a su muñeca, yo estoy investigando muchas cosas que a veces el paciente no me lo dice. Porque hay patologías que si bien tienen diagnóstico, hay otras patologías que quedan sin diagnóstico y que está perturbando al ser humano e incluso al médico, porque a pesar de exámenes de laboratorio, etcétera, no se llega a un diagnóstico y el paciente está enfermo. Sin embargo, de que a través de los pulsos y otros signos, como es la lengua, y hablaremos, puede el organismo avisarnos de qué es lo que está pasando o qué va a pasar. Le recordamos el tiempo a usted, amable oyente, para que siempre llegue a tiempo. Las 8 de la mañana, 35 minutos. Platicamos a través de este segmento, Lo que hoy por la salud y la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés, primer médico acupunturista ecuatoriano con masterado en la República de China. Rafael, tenemos una llamada desde Sangolquí. Yo no sé si será de algún asambleísta, pero tiene una señora su gentil forma de comunicarse con nosotros. Buenos días, adelante, el doctor Rafael Bonilla le escucha en el tema los pulsos chinos. Gracias. Señor, sí, mil disculpas, adelante, le escuchamos. No se preocupe. Mire, no es sobre los pulsos que quería tratar, sino lo que estaban conversando al principio sobre la clonación humana. Y yo quisiera que el doctor Bonilla me diera su opinión con respecto a cómo quedaría el concepto de muchas religiones, y en particular la de los cristianos, sobre la existencia del alma. Ya, mire, yo le voy a pedir un inmenso favor. La respuesta me encantaría darle, pero me encantaría hacerlo con tiempo. El tema de ahora es un tema largo, es un tema interesante. La pregunta suya es supremamente interesante. Pero mire, el espíritu, el alma,
desde el punto de vista teológico, filosófico, porque habría que ver las diferentes acepciones, lo uno energía, lo otro soplo de vida, lo otro disposición de un pequeño poro de Dios. Es decir, el alma es, los científicos que van por este lado dicen que hasta pesa, sea gordo, alto, pequeño, delgado, pesa 1 gramo, pero el alma como tal nos pertenece. Yo tengo preparado un tema donde hablaremos de la reencarnación, por ejemplo, en donde veremos que lo realmente concreto, trascendente es el alma, y es el alma la que trasciende. Lo otro, la materia, a través del nacimiento y la muerte, no es más que un accidente de un proceso de depuración del alma. Busquemos un puente para retornar al tema. ¿Tiene pulso el alma? Vaya, qué buena pregunta. Pues sí, señor, porque mucho depende, en esto me lanzo a todo lo que es las 5 emociones, en conjugación con los 5 elementos. Puede haber variables de los pulsos en estados afectivos de angustia, de depresión, de euforia, de cólera. Y mostrar variables instanciales, circunstanciales, que a su vez no estén hablando de patologías. Y que en el momento de tomarlas podría parecer una patología. En ese sentido podríamos pensar, sí, que hay esa disposición del ser humano de cambiar toda su conjugación fisiológica, bioquímica, después de un beso, después de ira, después de una frustración, ¿no? Es decir, indudablemente que hay variables. Bien, vamos a hablar de cómo podemos encontrar diferentes, al hablar de 28 tipos de pulsos, quiero hacer una síntesis de que podemos encontrar, por ejemplo, un pulso superficial, que puede ser un pulso superficial rápido, lento, vacío, retardado. Que, por ejemplo, si es lento, superficial lento, podríamos hablar de que hay humedad dentro del cuerpo. Y si es vacío, un superficial vacío, podríamos hablar de que hay un ataque de calor externo, ¿sí? Una insolación en donde el paciente puede decir, pero doctor, si no estuve mucho. Podríamos hablar de un pulso deslizante, que sintiéndose a profundidad indica que hay una enfermedad provocada por desnutrición. Pacientes que creen que comen bien y sin embargo no hay una fijación de hierro. Y podemos encontrar a través del pulso un pulso deslizante y pedir concretamente al laboratorio fijación de hierro encontrar un problema.